en una nueva reunión para poder hablar acerca de temas interesantes en cuidados paliativos. Siempre agradeciendo el espacio al Instituto Nacional de la Salud, la doctora Xochitl Sandoval, y el equipo que lleva el proyecto ECO, en el cual participa el programa de cuidados paliativos desde el Ministerio de Salud y la Oficina de Cuidados Paliativos. Esta tarde, continuando con la programación anual que tenemos, vamos a platicar acerca de un tema muy importante porque requiere de un perfil diferente para poder abordarlos, o más bien dicho, tener cierta forma de cómo dirigirnos hacia este tipo de población, y lo cual es el tema, la comunicación con niñas, niños y adolescentes. Obviamente en el contexto paliativo, pero que requiere de cierta manera mucho conocimiento. Para eso, ahora nos hacemos acompañar del licenciado Armando Arita, psicólogo, que tiene un máster en cuidados paliativos, además mucha experiencia trabajando con esta población en el Hospital Bloom para la Fundación Niñez Primero, y además un aferrado maestro que también le gusta compartir y por eso pues hoy nos acompaña. Le damos la bienvenida al licenciado Armando Arita. Muchas gracias por estar por acá. Es para nosotros como el grupo que somos de cuidados paliativos en el país, poderlo tener a usted acá es un placer y es muy bueno poder que usted nos comparta esta información. Así que presentamos la presentación y le cedo la palabra al licenciado. Gracias, buenas tardes a todos. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes y hablar de estos temas. Yo creo que nos abre bueno, primero a la invitación de seguirnos capacitando, la verdad. Yo les felicito por estar aquí y buscar más conocimiento, la verdad, sobre todo que va en busca de mejorar la atención de nuestros pacientes pediátricos en cuidados paliativos, y también esta información no solo va a ser aplicable a los pacientes en cuidados paliativos, sino que también va a ser útil para otros pacientes que tengamos que atender en distintas circunstancias con los que podemos tener dificultades de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la comunicación a veces pasa por muchos elementos, ¿verdad? No solo por elementos teóricos, sino que también por elementos que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra confianza, con habilidades blandas, ¿verdad? Con la empatía. Y creo que... Perdón que le Sí. interrumpa, pero creo que esas habilidades blandas a veces las ven como no muy buenas, y la verdad es que juega parte muy importante a la hora de comunicar. Sí, muchas veces quizás cuando nos formamos, que no está mal también hacer mucho hincapié en lo académico, ¿verdad? Sí, sí. De pronto se nos olvida el crecimiento humano, la humanización de la atención, la compasión en los servicios de atención y en el cuidado, y mucho dejar de lado estas herramientas puede implicar a veces dificultades de comunicación y dificultades de atención, ¿no? Bueno, para contarles un poco, aparecía ahí mi CV, que es parte de lo que yo hago y cosas que también en las que me involucro, ¿no? En la atención. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la comunicación con niñas, niños y adolescentes en cuidados paliativos, ¿no? Un tema que es, como mencionaba el doctor William, central en la atención, ¿verdad? No podemos atender pacientes sin conversar con ellos, sin conocer sus síntomas, sin conocer su contexto, y eso nos va a ayudar a dar una mejor atención, ¿no? A veces la sistematización de la atención nos lleva a jugar en líneas rectas, ¿no? Y no comprender todo lo que sí es el ser humano o de esa persona que tenemos enfrente. Sí, y también quizás un elemento a destacar aquí es que muchas veces el tema de comunicación no pasa solo por un profesional, ¿verdad? Sino que pasa por un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que va a jugar roles diferentes en la adquisición de información de los pacientes, de su familia, de su contexto, y que al integrarse puede hacer una mejor comprensión de la naturaleza de la situación, ¿no? Muchas veces se nos olvida eso y creemos que, bueno, es el médico el encargado, el que pregunte, que entreviste, que haga atención emocional. Y a veces en el niño y el adolescente, quien a veces hace más clic, digamos, no necesariamente tiene que ser el médico. A lo mejor tiene esa capacidad y logra hacer ese clic que se amerita, pero bueno, cada quien a veces tiene más afinidad con otras personas o profesionales, ¿no? Sí, la verdad es que también es importante destacar
que a pesar de ir adquiriendo herramientas, probablemente otros profesionales tenemos más experiencia en ese campo de la comunicación, ¿verdad? Tenemos incluso más herramientas para obtener información del paciente, de sus cuidadores. Entonces de ahí le sacamos la importancia de que en los equipos debe haber distintos profesionales encargados de distintas áreas, ¿verdad? Con la idea de también repartir un poco la tarea, ¿verdad? Y que sea más fácil poder consensuar en equipo directrices de atención. En el caso de los pacientes pediátricos, las investigaciones señalan que pueden haber diferentes alteraciones emocionales, ¿verdad? Y los pacientes en cuidados paliativos tienen ya una historia de hospitalización, una historia que muchas veces va a limitar o va a influir también cuando sean derivados a los cuidados paliativos y que tenemos que conocer, ¿verdad? Muchas veces hay afectaciones emocionales que han venido, por decir, apareciendo en diferentes momentos de la enfermedad y que no se han tomado en cuenta para la atención y que al momento de ser pasados a cuidados paliativos tienen una manifestación más grande, como por ejemplo la ansiedad, ¿verdad? Puede ser que el paciente desde que ingresó al hospital sintió ansiedad, pero a medida fue su situación poniéndose más delicada, esa ansiedad también fue creciendo, ¿no? Entonces, si observan ustedes, hay distintos tipos de situaciones que se pueden dar, ¿verdad? La evidencia nos dice que hay una disminución de la calidad de vida, ¿verdad? Eso es porque el niño es abstraído de sus escenarios cotidianos y empieza a vivir en el hospital, ¿verdad? Hay hospitalizaciones prolongadas, hay también procedimientos médicos, clínicos que suelen ser aversivos, ¿verdad? Los pinchones que generan mucho miedo, las cirugías que son altamente aversivas. Y todo esto disminuye la calidad de vida del paciente, pero también de su cuidador, ¿verdad? También nos damos cuenta que las plantas pediátricas de los hospitales generalmente no están preparadas para este tipo de atenciones, ¿verdad? Suelen ser, ahora estamos en una fase de cambio, pero en general suelen ser un poco frías, a veces suelen sentirse como distantes, eh, a veces pueden generar una sensación de, por los colores, por la forma, un poquito de tristeza, ¿verdad? Pueden generar todas esas circunstancias que pueden afectar la situación del paciente, ¿verdad? Y los pacientes van a presentar distintos tipos de necesidades también de apoyo, ¿no? Psicológico, educativo, social, espiritual. Y todas estas áreas tienen que ser vistas por el equipo. Es decir, cuando nos sentamos como equipo a hacer la atención y cuando nos sentamos también a hablar de la comunicación con estos pacientes, tenemos que pensar en que tenemos que enfocarnos también en estas áreas. Bueno, la comunicación es un proceso mediante el cual las personas comparten información, ¿verdad? Intercambiamos ideas, emociones, significados, y eso lo hacemos a través de distintos usos de símbolos, signos y de comportamientos también. Incluso nuestro cuerpo puede ser mucho de lo que nosotros queremos informar, ¿no? Y va a También de interferir. lo que no queremos decir. Sí, probablemente de lo que no queramos decir sea más evidente, ¿verdad? A veces hablar de situaciones difíciles es complejo. Y en el caso de los pacientes pediátricos, cuando como personal que existe nos enfrentamos a la situación donde la enfermedad no va a tener remisión, es decir, no va a alcanzar la cura, puede ser difícil asumir hablar de esos temas con la familia, ¿verdad? Y principalmente con los niños. Y de hecho eso es lo que estamos buscando ahora, ¿no? Tener más herramientas para poder conversar de eso, ¿no? Y bueno, para comentarles un caso de hace un tiempo que nosotros tuvimos, José es un paciente de 13 años con diagnóstico de osteosarcoma en miembro inferior derecho. Los padres han sido notificados del diagnóstico y de la necesidad de una cirugía de amputación, ¿sí? Sin embargo, han decidido no decirle a José hasta el día de la cirugía. José expresa que él quiere saber qué pasa, que sospecha que algo no anda bien. ¿Qué harían ustedes en este escenario? ¿Cómo se lo plantearían ustedes como equipos, como profesionales, como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como cualquier profesional que entra en contacto con este paciente y que está viendo esta situación? ¿Qué harían? Pueden abrir el micrófono si quieren conversar, ¿verdad? Igual estamos atentos a escucharles. Igual pueden hacer su comentario en la caja del chat, en los comentarios, para poder entender también qué es lo que ustedes piensan o qué harían. Vamos a ir desarrollando este caso poco a poco para conocer. Ese es un momento inicial, ¿verdad? Con un diagnóstico que puede ser sumamente aversivo, donde tenemos que sentarnos y desde ahí plantearnos la idea de cómo vamos a comunicar esta información. Y el reto está ahí, ¿no? En saber cómo yo hablo con este paciente, ¿verdad? En darle la información a la familia, en asesorar a la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer en este caso? O bueno, nos quedamos con la opción de los papás que dicen, bueno, no hay que decirles el día de la cirugía. Quizás para poder pensar un poco y hacer la reflexión es, ¿cómo me gustaría a mí si me lo dijeran
a la hora, en ese momento, o que me lo hubieran explicado antes y dicho, hacerme parte Sí, de esa decisión, porque es algo que va conmigo, ¿no? sí. Entonces, yo creo que esa Va a afectar directamente su vida. exacto, exacto. Entonces, algo que debemos de reflexionar y verlo así. Vamos a ver si hay algo en los comentarios. Dice Vladimir Pérez que sería necesario orientar a la familia en las posibles complicaciones por salud física y mental, tanto a corto como largo plazo. Además de que posiblemente notificar a una instancia como la CONAPINA en caso de que el derecho a la salud del menor sea vulnerado. Correcto, esa puede ser una buena opción, ¿verdad? Hablar de los aspectos legales, pero tenemos que informar porque al niño hay una ley que lo ampara, ¿verdad? Y esa ley nos pide que lo involucremos en su cuidado, ¿no? Ahora también tenemos la ley Crecer, ¿verdad? Con cariño, ¿sí? Y eso es importante, tenemos que también conocer los aspectos legales de la atención, ¿verdad? No solo bastará con la buena intención, ¿no? Sino que también prepararnos más para hacer ese tipo de comunicación. Dice Claudia Peña que dar malas noticias a un niño sobre una enfermedad es un proceso difícil y delicado, que requiere empatía, paciencia y una comunicación clara y adaptada a su edad y comprensión. Creo que tal vez no sería necesario darle todos los detalles. Ok, excelente, gracias Claudia. Ese es un excelente parámetro, ¿verdad? También tenemos que pensar qué edad tiene el paciente, cuáles son sus características. Incluso hemos observado que hay niños que tienen más capacidad de adaptación, más resiliencia, ¿verdad? Frente a noticias difíciles, ellos muestran una actitud positiva, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que después de pasar cirugías como esta, se han vuelto ahora donantes del hospital, generan iniciativas de apoyo a otros pacientes, hacen visitas a niños que van a ser sometidos a cirugías como esta. Entonces, las características de los pacientes varían, ¿sí? No podemos pensar en una sola fórmula, sino que de aquí la importancia de tener un equipo que está estudiando constantemente la realidad de cada paciente. Y si yo como profesional de la salud, como psicólogo, observo que probablemente ese niño todavía está en una fase donde puede ser difícil manejar la información, empiezo a dosificar, es decir, empiezo a dar información de manera, digamos, más corta, ¿sí? Que no implica explicar todo de un solo, sino que, sí, pequeñas cucharaditas. O sea, lo que está sucediendo ahorita es que tu pie ha enfermado, lo que estamos haciendo es tomarle exámenes para saber cómo lo podemos aliviar, si se puede aliviar, ¿verdad? Ya empezamos a condicionar una situación, la posibilidad de hacerlo o no, y eso introduce entonces en el niño ya su capacidad de ir analizando y viendo ese contexto donde puede ser que su pie también no se alivie, ¿verdad? Y el alivio venga de otro tipo de circunstancias. Quizás para observar un poquito el contexto o cómo podemos abordarlo con los padres nos pueden decir, no queremos decirle, él no va a soportar saber eso. El niño no lo va a entender, que pueden ser comentarios que también los cuidadores o los papás hagan, ¿verdad? Está muy pequeño para decirles información. Mire, puede ser que eso lo afecte tanto que ya no quiera continuar, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a pensar. La verdad es que lo vamos a pensar como equipos. Pero también nuestro compromiso es tratar de ser lo más transparente con el paciente y con su familia y hablar de estos temas. Y en ese sentido, entonces lo podemos tomar de esta forma, ¿verdad? Entiendo lo difícil que es esta situación para ustedes y su necesidad de proteger a su hijo. Es completamente natural y está bien que lo hagan, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hablar con él, ¿verdad? Con palabras adecuadas a su edad, puede ayudarle a prepararse también esto emocionalmente y a confiar más en ustedes y también en nosotros como equipo. Imagínense si yo me presento ante el niño y le digo, no te van a hacer ninguna cirugía. Y 2, 3 días después le hacen una cirugía de amputación. ¿Qué va a pensar este paciente pediátrico de nosotros? Bueno, no puedo confiar en esta persona. No puedo confiar, así es. Me está mintiendo. Y si nuestra relación empieza con una mentira, pues probablemente no lleve o no nos lleve a un buen resultado. Luego, los padres nos pueden decir esto, es que no queremos asustarlo, no queremos que se preocupe antes de tiempo, ¿verdad? Creemos que es muy pequeño para entender, ¿sí? Sin embargo, los niños nos han demostrado también mucha capacidad para entender ese tipo de situaciones y que a veces somos los adultos los que tenemos como más temor, ¿no? Que a lo mejor es que no comprendemos que tienen mucha capacidad de entender. Sí. Y logran absorber mejor la información y así analizarla también esa información. Sí, nosotros tendemos a limitarlos mucho, ¿verdad? En el sentido de protegerlos, que al final no está mal, no queremos decir que es malo, pero tenemos que refocalizar esa protección, ¿verdad? Tenemos que saber hacia dónde la vamos a orientar para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces podemos responder de esa manera, es comprensible.
y tienen mucha razón en querer proteger a José. Bueno, le decimos que los niños, incluso pequeños, perciben el miedo y los cambios. ¿Sabe usted? Los niños perciben esto. ¿Usted cree que él no ha notado que algo está pasando? Sí, pues Manera más familiares sobre sí, él, le toman como más cuidado. están más pendientes, lo llaman, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya algo le indica al niño que una situación ha cambiado, ¿no? Entonces, podemos replantearle a ellos esta pregunta. ¿No han notado ustedes que le está preguntando más? Que él pide más información, ¿verdad? Que pregunta porque está en el hospital. ¿No creen que sería bueno empezar a hablar con él de ese tema? Entonces, les podemos incluso ampliar un poco más, acompañar a José con la verdad y de manera sincera y segura puede hacer que la experiencia sea menos traumática, que es lo que buscamos. No, no quiere decir con esto que no va a tener un impacto emocional, ¿cómo no? Pero el niño va a estar un poco más preparado para recibir ese cambio drástico en su vida, ¿verdad? Le va a permitir enfrentarse al cambio sin explicación, ¿verdad? De la mejor manera, ¿sí? Y entonces puedo ayudarlos a encontrar las palabras adecuadas y estar con ustedes cuando se lo digo. Y no es un no. No es, Sí, no, hay que decirle. No pueden ustedes hacer eso con el niño. O sea, no entramos de la manera confrontativa, sí, sino que siempre, si ustedes ven cuando que empieza el abordaje es entiendo o es comprensible. Eso es validar. Validar esa emoción o lo que expresa el padre o la madre o familiar que sea, pero orientamos que, como dice el licenciado, nosotros le vamos a guiar para que podamos explicar. sí. Y lo vamos a acompañar, porque esa es la importancia del equipo, ¿no? Muchas veces la familia tiene miedo porque tampoco sabe cómo transmitir esa información. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el miedo está radicado en el que, ¿y cómo se lo digo? ¿Verdad? Y se lo tengo que decir yo solo. Aquí, obviamente, yo he puesto la figura del psicólogo, pero esta conversación la puede tener con cualquier miembro del equipo que esté disponible en un momento, porque la verdad que esas conversaciones los papás les suelen sacar muchas veces en contextos bien donde uno no les esperaría. ¿Verdad? A veces nos reunimos con ellos, hablamos con ellos, les decimos incluso, ¿usted tiene preguntas? ¿Le gustaría saber algo más? Ellos nos pueden responder no. Pero de pronto la enfermera se acercó a cumplir un medicamento y quizás en ese momento sintió el espacio para preguntar, mire, licenciada, ¿y cómo podría decirle al niño esta información? O mire, yo no le quiero decir por esto y esto. Entonces tenemos que estar preparados para poder hablar de esa manera, ¿sí? Sin tratar de forzar, como decía usted, ¿verdad? Sin confrontar también, sin juzgarlo, ¿verdad? Porque al final creo que también nosotros en un contexto como padres nos veríamos limitados frente a una situación de tener que hablar con nuestros hijos sobre eso, ¿no? Y continuando un poco, ¿verdad? Los esquemas de comunicación con el paciente pediátrico suelen estar de alguna manera, digamos, ligados a una estructura que tiene que ver con los adultos, ¿no? El paciente pregunta, ¿verdad? Al cuidador, ¿sí? El cuidador va y pregunta al médico, el médico, de manera responsable, da la información, porque eso sí lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que es así. Y muchas veces el cuidador es quien debe transferir esa información. Pero ¿qué ocurre en algunos contextos? Se pierden. Fíjate que el doctor no me dijo que más después no te expliqué. Más tarde va a hablar conmigo, ¿verdad? O más tarde va a hablar contigo, ¿sí? Entonces buscan prolongar el espacio Prolongar, evadir, evitar, pero la cuestión es se busca, a lo mejor no desde un punto de vista malo, pero siempre bajo la protección, ¿no? Lo veo con cariño y te voy a proteger. Automáticamente digo, no me dijo nada, no, ahorita no. Sí, ajá, no estaba, no lo encontré, me dijo que iba a venir después. Entonces, esto lo que hace es que también puede generar en el niño una fantasía de que las cosas están extremadamente mal. O sea, si no me dicen y si no estoy bien, es porque todo está mal, ¿verdad? Entonces, no queremos alimentar una idea que puede ser confusa para los pacientes. Pero hay un esquema ideal de comunicación, estaría el paciente, el cuidador y el equipo tratante. Evidentemente, quizás en estos contextos, primero nos vamos a reunir con los cuidadores, vamos a hablar con ellos, vamos a decidir qué información vamos a empezar a dar y les vamos a apoyar, ¿verdad? Pero tiene que ser un esquema donde ninguno de los elementos filtre por completo o prive de dar información, ¿verdad? Sino que el niño puede preguntarle a su médico, doctor, ¿y por qué me siento mal? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué mi estómago se está hinchando? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué a veces siento que no me puedo parar? ¿Por qué me siento débil? ¿Verdad? O que se lo transmita a los cuidadores y los cuidadores nos lo van a llegar a nosotros y después hablarlo en conjunto. Entonces, esto va a hacer que el paciente se siga sintiendo más confiado, que siga reportando sus síntomas, que siga hablando de su experiencia de hospitalización, ¿no? Y bueno, la comunicación en cuidados paliativos pediátricos es vital, ¿verdad?
esta comunicación con los pacientes es crucial para mejorar su calidad de vida. No puedo saber cómo ayudarle al paciente si no hablo con él, si no conozco sus limitantes, si no conozco sus necesidades, si no conozco incluso sus deseos. Nosotros hemos tenido niños que, por ejemplo, piden ir al mar, piden ir a la juguetería, piden recibir el bautizo, la primera comunión, ver una mascota, y eso aporta a su calidad de vida, ¿verdad? Hace sentir al niño que es escuchado en sus necesidades, ¿verdad? Porque eso tiene que ver, está ligado a una necesidad espiritual, emocional, social incluso, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos los escenarios donde vamos a pensar en eso, ¿verdad? Cómo yo puedo mejorar la calidad de vida del paciente escuchándole, ¿verdad? Y sentándome a conversar con ellos, ¿no? Y bueno, también esto influye en la familia, ¿verdad? Esto va a procurar un alivio del sufrimiento físico, social, emocional y espiritual. Y se debe realizar de manera personalizada, ¿verdad? Yo voy a ir viendo cada caso por sí mismo, ¿verdad? Voy a considerar la edad, el nivel de conciencia que tiene el paciente de la situación y las preferencias del niño y la niña, siempre con verdad y utilizando un lenguaje claro y comprensible, ¿verdad? Muchas veces queremos explicar desde los términos científicos y puede ser que eso para el niño sea más complejo de entender. Es decir, bueno, en tu pierna tienes un osteosarcoma, ¿verdad? Puede ser complejo, ¿qué es un osteosarcoma? ¿Por qué? Entonces, en tu pierna ha crecido algo que se conoce como tumor y eso te está afectando porque te genera dolor, incomodidad, no puedes caminar, ¿verdad? Y eso hay que tratarlo, es decir, hay que darle un tratamiento que puede implicar, ¿verdad? Y ahí se mencionan las opciones. También tenemos que actuar en la comunicación con algunos elementos que van a ser importantes, ¿verdad? Primordialmente la empatía, como veíamos, esas habilidades que muchas veces se dejan de lado, ¿verdad? Y que nosotros pensamos que, bueno, puede ser que me sirva, puede ser que no, ¿verdad? Quizás no me voy a entrenar en este acto de hacer empatía. Sin embargo, la evidencia también nos dice que es importante tener una comunicación con empatía. Rogers hablaba de tres características especiales para acompañar, que una de ellas era esta, la otra la suspensión del juicio, ¿verdad? Y la aceptación incondicional de la situación del paciente, ¿sí? Entonces, bueno, como empatía entendemos pues que los profesionales debemos de mostrarnos abiertos, ¿sí? Comprender las emociones del paciente, escucharlas, validarlas, reconocerlas, ¿verdad? Y hablar de que esta experiencia puede ser de mucho miedo. Imagínense ustedes en una edad más temprana pasando por esta situación, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ahora como adultos hubieran podido afrontarla de la mejor manera? Quizás probablemente no, ¿verdad? Para muchos de nosotros hubiera sido algo extremadamente difícil. Incluso hoy de adultos hay cosas que nos asustan, ¿sí? La enfermedad es una de ellas. A todos nos asustan enfermedades graves, ¿verdad? Y cuando existe la posibilidad de padecerlas, pues con mayor razón aflora nuestra vulnerabilidad, ¿sí? También tenemos que hacer un acompañamiento, ¿verdad? La comunicación no debe ser solo una conversación, es decir, no solo llego, te doy información, escucho si tienes preguntas y me voy, sino que debo de acompañar continuamente al niño y a su familia, escucharles, preguntarles, ¿hay algo más que les preocupe, algo más que ustedes quieran saber? Mostrar disposición, ¿verdad? Abrir el escenario de confianza, donde lo que yo pregunte no está mal, ¿sí? Porque eso puede ser que diga, ay, lo que vienen a preguntar, ¿verdad? Si el niño va a poder ir a la escuela. O sea, tal vez Creemos que pareciera algo muy obvio o evidente, pero es que la verdad, el solo hecho de que lo exprese significa mucho más. Claro, hay que aclarar esa pregunta, pero a lo mejor también hay que indagar un poco más. ¿Qué más le preocupa? sí, o también puede ser una cuestión como, ¿y por qué no come? O sea, ¿por qué no está comiendo? Que es una de las cuestiones que más preocupación le causa a los cuidadores, ¿verdad? El hecho de la falta de ingesta. Entonces, bueno, en la situación en la que está su hijo ahorita no le permite alimentarse. Sin embargo, estamos utilizando otras formas para brindarle los requerimientos que su organismo necesita, ¿verdad? Que su cuerpecito necesita. Y esto suaviza también la situación, ¿verdad? Disminuye el estrés en la familia, en el paciente, tener un clima donde yo puedo tener más confianza para hablar de las situaciones, ¿verdad? Y hace a los cuidadores también y al paciente sentirse incluido, ¿verdad? Evidentemente los protagonistas de la situación son ellos, ¿verdad? Nosotros somos unos actores como un poco más secundarios que rodeamos, ¿verdad? Ese protagonismo. Tiene que haber veracidad, no podemos comunicar sin ser honestos, ¿verdad? Sin dejar la sinceridad de fuera. Yo no puedo llegar a un paciente y decirle, no, no tenés nada, no te No se preocupes. preocupe. O a No, los papás, ¿verdad? Están viendo que el niño está quizás en una fase agónica y decirle, no, no, ya va a ver que mañana va a estar mejor. Quizás porque yo quiero irme y no afrontar ese momento de una comunicar. medida, sí,
Sí, y que no quiero decir que este sea el caso, porque por experiencia y lo que nosotros hemos ido viendo en la atención tanto pediátrica como de adultos, es que se acompaña a las familias. Yo he tenido la oportunidad de estar, bueno, trabajo en el Hospital Bloom, ¿verdad? Y soy parte del equipo de cuidados paliativos y he tenido la oportunidad de hacer esos acompañamientos. Y también nosotros como organización hemos empezado a hacerlo en el Hospital San Rafael. Entonces ya tuve yo la oportunidad de estar con pacientes adultos, de hablar con sus cuidadores, de hablar con ellos. Y la verdad que es eso, ¿no? El hecho de poder reconocer que acompañar puede aliviar mejor la situación, ¿no? Y a Y bueno, veces no es hablar tanto, ¿no? Porque el hecho de que ellos sepan que hay alguien que sabe y que me está guiando de repente o que yo tengo una duda y sé que está accesible para sí, mí, para esa duda que tengo, o sea, ahí es donde tiene mucha más importancia. sí, incluso por esa confianza o ese vínculo sólido que se puede generar en la atención, puede haber un momento en el que el paciente, sus papás nos digan, doctor, yo confío, usted decida y no hay necesidad de que quizás me explique tanto, ¿verdad? Yo voy a colaborar con lo que ustedes nos pidan. Entonces eso significa que la comunicación ha sido tan buena, tan sostenible, que genera tanta confianza que las personas no se sienten forzadas a recibir explicaciones, ¿verdad? O con la necesidad de recibir. Hay una mejor fluidez de la información Sí. también. Y esa apertura permite también que si algo no es claro, puedo preguntar, ¿verdad? Mira, ayer tenía 2 rescates y ahora solo tiene uno. ¿Por qué, doctor? Ah, bueno, es que mire, hemos visto que ha mejorado, la infusión se cambió, entonces en la infusión tiene un poco más de medicamento y ahora será posible que los rescates sean menos, ¿verdad? Tiene un parche también que le ayuda. Entonces, eso permite que fluya la comunicación de manera sólida, ¿verdad? Y que fluya también o se estructure también de una manera sólida con base en la confianza, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, personalizamos también la comunicación. No puedo asumir que lo que me funcionó con un paciente o con una familia me va a funcionar con todo. Probablemente yo tome como base ese escenario de comunicación y lo adapte a estas nuevos requerimientos, ¿verdad? O esas nuevas situaciones que se van presentando. Sí, puede ser que utilicen, nosotros lo hacemos mucho en el hospital, juegos, ¿verdad? Utilizamos mucho recurso lúdico, porque para los niños es fácil absorber este recurso, ¿verdad? Es propio de su edad, les permite aprender, ¿verdad? Y a nosotros pues nos va a permitir generar vínculos. No es lo mismo que yo llegue, ¿verdad? Serio, me siente y le pregunte al niño, ¿hay algo que tú quieras saber? Y quizás él por esa imagen un poco más seria, ¿verdad? Diga, no. A que yo llegue con un juego y le diga, mira, vamos a jugar esto, es un juego de cartas, se juega así. Y bueno, aprovechando que estoy aquí, me gustaría saber cómo te has sentido, tú has experimentado dolor, cómo pasaste la noche, hay algo que te incomode. Entonces el niño se abre a esa experiencia de comunicar, ¿verdad? Y bueno, la comunicación con la familia siempre va a ser vital. No podemos excluir a nadie de este enfoque, ¿verdad? No podemos decir, voy a centrarme solo en hablar con el paciente y que la familia no esté ahí, ¿verdad? O lo contrario, voy a centrarme solo en la familia con la esperanza de que ellos den la información y el paciente pues no lo voy a ver, no voy a conversar con él, sino que tiene que ser siempre un enfoque que permita la comunicación fluida tanto con el paciente como con los cuidadores, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar cómo podemos involucrar a la familia porque tienen mucha angustia. Por otro lado, ellos están siempre en ese conflicto entre decirle y no decirle al paciente, ¿verdad? Entre cómo decírselo, ¿verdad? Cuál será la mejor manera, qué será lo mejor decirle, cómo puedo hacerlo, quiénes deberían de estar involucrados. Entonces, siempre hay que orientarlos, ¿verdad? Para que ellos puedan afrontar de mejor manera esas situaciones que van ocurriendo. Y como ya les mencionaba, ¿verdad? El doctor William, la importancia de un equipo multidisciplinario o interdisciplinario que está ahí, ¿verdad? A pie de cama, día tras día, dando un soporte, ¿verdad? Entre más los cuidados paliativos funcionan en equipo, hay mejor en la atención, ¿verdad? Entre más equipos hay funcionando en los hospitales, ¿verdad? Entre más profesionales se involucran en este tipo de cuidado, tenemos un mejor alcance y, por supuesto, ¿verdad? Mejoramos mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno, nos planteamos un escenario de malas noticias, ¿sí? Casi siempre los hospitales son vistos como lugares donde se dan malas noticias, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre voy al hospital, o puede ser la percepción que tenga el paciente también, si su enfermedad está progresando rápidamente. Bueno, cada vez que vengo me dicen que mis exámenes están mal, que se me bajaron las plaquetas, que tengo baja la hemoglobina, que necesito ingreso, que tengo una infección, y eso puede ser que
genere más sufrimiento y más desgaste emocional, ¿no? Y que también dificulte la comunicación. ¿Por qué? Porque si el paciente siente que cada vez que viene me ingresa, algo que me decía la niña, es que mire, cada vez que vengo me ingresa, yo por eso a veces vengo, me siento mal, pero no digo nada. Entonces limita el acceso a los servicios adecuados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un paciente pueda estar con dolor y no lo observemos, ¿verdad? En mi caso, como yo a veces conozco mucho a los pacientes, yo logro identificar rápidamente cuando algo no está del todo bien, ¿verdad? Y poderlo hablar con la familia. ¿No ha observado usted que hoy su niño o su niña está más tranquilo, pasa más tiempo dormido, está más tiempo en una posición fetal? A mí me da la impresión que tiene dolor. ¿Usted le ha preguntado? No, pues la verdad que no. Bueno, pregunta. Y empezamos a descubrir esta información. La verdad y las malas noticias pues son información que altera o cambia la perspectiva del paciente y su familia de una manera drástica, ¿verdad? Y también negativa. Causa alteración emocional de forma adversa o grave y afecta su visión futura, ¿verdad? Altera también. El paciente en cuidados paliativos también se pregunta sobre un futuro. ¿Qué va a pasar conmigo, verdad? Y puede ser que quiera hablar de esto con nosotros. Hace un par de años yo estaba atendiendo a un adolescente y entonces me dice el Alex, de todos los niños que estaban, solo yo quedo. Yo le digo, ¿cómo que solo tú quedas? O sea, todos los que entramos, me dice, en el mismo momento, todos han fallecido, ¿verdad? Y solo yo estoy aquí. Entonces yo pienso que yo puedo ser el próximo, ¿verdad? Probablemente frente a ese escenario cualquiera puede decir, bueno, hay que tratar de matizarle la información al niño y de conectarlo con algo positivo. No, hombre, no penses así, ¿verdad? Sin embargo, reconociendo que él ya era un paciente en cuidados paliativos y que probablemente la enfermedad iba a ir avanzando tanto que progresivamente iba a morir, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿hay algo que a ti te preocupa de esto? ¿Sí? Y me dice, bueno, la verdad es que mire, el dolor, ¿verdad? Que es quizás una de las situaciones más incómodas, ¿no? Más allá de eso, yo sé que si me muero, me voy a ir con Dios, porque yo creo mucho en Dios. Él tenía mucho soporte emocional en lo espiritual. Y entonces yo reforcé, bueno, me alegra saber que tú sentís que Dios está contigo en esos momentos y que te da fortaleza para enfrentarlo. Sin embargo, si hay un momento en el que tú sientas mucho dolor u otros síntomas que te incomoden, no lo puedes decir, ¿verdad? Y ahí yo, pues no obvio el tema, ¿verdad? No hago sentir al niño que no me importa, sino que lo preparo de alguna manera también para esos eventos. Y también es algo bien característico en este curso de vida, es que a veces los pacientes que entran a cuidados paliativos, a diferencia del adulto, me refiero, tienen mucho más tiempo. Sí. ¿Verdad? A esto me refiero, al curso de vida en el que están. Entonces, a veces no es reiterar sobre algunas situaciones, sino que es como volver a tocar el tema, pero desde otra perspectiva, ¿no? Antes ya no iba al colegio, hoy ni siquiera me mencionan si voy a ir al colegio, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, tomar en cuenta también que el tomarse el tiempo como debe de ser y pasar y tomar y retomar esos temas va a ser muy importante para el paciente y para la familia sobre todo. Pero el paciente que va por mucho tiempo, más el no oncológico, me refiero también, que más sobrevida, hay que demostrar ese acompañamiento. El periodo del ciclo largo, yo creo que le sucede muy frecuente en el Zoom, porque cuando pasan del Bloom a Sales, por ejemplo, han tenido un arraigo de casi que toda su vida en el Bloom. Entonces, es algo bien difícil pasar a un ambiente distinto, porque es eso, un ambiente distinto y con otras caras. Entonces, es como volver a retomar, y es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso la continuidad de la atención o la conjugación de los servicios o la creación de las redes para este tipo de pacientes es muy importante. Sí, de hecho, quizás antes de pasar a esta parte del caso que estamos compartiendo, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, yo tuve un paciente de enfermedad renal crónica que había sido trasladado al Hospital Rosales. Y casualmente manteníamos comunicación con alguien de su familia. Estuvo muy delicado y me escribió su hermana para contarme la situación, ella sin realmente buscar nada más que quizás alguien que le escuchara. Y entonces yo ya tenía comunicación con la doctora Violeta del Rosales. Entonces me comuniqué con ella, le comenté la situación, le consulté si existía la posibilidad de darle seguimiento y bueno, se tejió una red de apoyo para él, ¿verdad?
A tal punto que tiempo después me contacta la hermana, hablo con los dos y me dice que estaban totalmente agradecidos por la atención, por el cuidado y por sentir que podían tener la confianza de hablar conmigo para recibir atención, ¿verdad? Y ahí nace pues esta observación que hace el doctor, ¿verdad? Que es importante mantener la comunicación con los equipos. Ya sea que si un paciente, porque es adulto, va a pasar a un servicio diferente de atención o un hospital diferente de atención, o porque el paciente por proximidad puede ser posible que se le atienda en otro hospital, entonces poder comunicar, bueno, les enviamos a este paciente que también tiene estas características, que también está siendo atendido por el equipo de cuidados paliativos y solicitamos que se le dé continuidad en esto, esto y eso, ¿verdad? De una manera puntual y que permita garantizar el acceso, ¿verdad? Porque al final eso es lo que buscamos también, ¿no? Que los pacientes puedan tener acceso a los cuidados paliativos. Y eso va a fortalecer más nuestros equipos y también mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno, volviendo un poquito al caso, José había reaccionado bien a su tratamiento, ¿verdad? Habíamos visto que su evolución era buena. Sin embargo, en un momento determinado reaparecen síntomas y nos alertan de la situación, ¿verdad? Los médicos vuelven a tomar exámenes, vuelven a hacer pues toda la revisión diagnóstica que se requiere y se encuentra evidencia de metástasis a pulmón, ¿sí? Y José necesita ser sometido a una nueva cirugía, ¿verdad? Ya habíamos hablado con él, se le explicó, en aquel momento él dijo, bueno, está bien, si eso es lo que va a pasar, tuvo oportunidad de despedirse de su piernita, ¿verdad? Pasó a su cirugía, fue acompañado emocionalmente. Sin embargo, él dijo que no se iba a volver a operar. Él no sabía, a este momento, él no sabía que era necesaria una segunda cirugía y dijo que después de que lo amputaran, él no se sometería a una nueva cirugía. Sin embargo, él está queriendo saber qué pasa. Sí, necesidad de información. Sí, bueno, me han hecho exámenes, me ingresaron otra vez y me habían dicho que yo iba bien. O sea, ustedes me estaban diciendo que mis exámenes estaban saliendo bien, ¿verdad? Y ahora me tienen ingresado. ¿Por qué? ¿Qué pasó, verdad? Entonces, ¿qué hacemos como equipo? Aquí volvemos al espacio para compartir con ustedes, ¿verdad? ¿Qué hacemos como equipo? ¿Cómo nos planteamos esta situación? Porque creen ustedes que sería, pues, una opción para tenerlo. Si nos pueden ir comentando en la... Si alguien quiere aperturar el micrófono, puede hacerlo para darnos la opinión, levanta la mano y se le apertura el micrófono, o lo pueden dejar en el chat también. La verdad es que puede ser un caso que con mucha frecuencia se puede presentar, tanto en el pediátrico como en el adulto, ¿no? El adulto también, cuando hay avanza de enfermedad, a veces se proponen cirugías. Y bueno, depende también de la autonomía de esa persona, cómo hacerlo, ¿no? En el caso del adolescente o de los niños, niñas, pues es un tanto distinto por la forma en cómo se aproxima, siempre se les hace parte, porque eso es otra cosa muy importante, no solo quedarse con los padres, qué es lo que quiere el padre, pensando y esperanzado a que siempre uno como padre o madre busca el bien para su hijo. Sí. Pero entramos en cometer un error en dejar de lado el pensar o el saber qué quiere ese niño o simplemente qué piensa el niño de lo que está pasando o de lo que está sucediendo o de las decisiones que se pueden tomar. Hacerlo parte también abona a, de cierta manera al entendimiento de lo que le está pasando. Sí, definitivamente que eso nos va a permitir que él sea consciente de esa realidad, ¿verdad? Y que pueda, sobre esa realidad, pues, ser protagonista, ¿verdad? Volvemos a ese punto, ¿verdad? También puede pasar lo contrario. En un caso puede ser que la familia nos pida más intervenciones, ¿verdad? Nos pida otras cirugías, más tratamiento, cuando somos conscientes que eso no va a mejorar la calidad de vida de la persona, sino que incluso la puede limitar. Pero entonces, también es otro escenario de comunicación, ¿verdad? Puede ser que el paciente se niega a una nueva cirugía o pida más tratamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte. Entonces, bien, ¿qué proponemos nosotros para la atención? Bueno, había un comentario. Dice María Flores, dice, esa misma conducta toman los hijos con los padres dependientes. Sí, sí, la verdad es que sí. También la necesidad de protección, ¿verdad? No le diga a mi papá, mire, va a hablar solo conmigo, usted dígale que está bien, ¿verdad? También nos quieren coaccionar, actuar de alguna manera determinada. Evidentemente, nosotros con los adultos tenemos la capacidad, como decía el doctor, si hay más autonomía, entonces poder hablar con el paciente, ¿verdad? Y exponerle a la familia eso, ¿no? Yo no me puedo
saltar el no comunicarle su diagnóstico, porque él como persona adulta tiene derecho. Con los niños hay otro marco regulatorio legal, ¿verdad? Que implica otros aspectos, sin embargo, no dice no se le diga, ¿verdad? Sino que se consensúe con la familia, ¿no? Pero puede pasar estos escenarios justo como decía. Y sigue siendo parte de lo que es la medicina paliativa, o sea, no hacer medicina paternalista, sino que medicina deliberativa, ¿no? Llegar a un consenso. Yo, el que sé de cierta especialidad, invierto la información, el paciente la comprende a su manera, si no la comprende, vemos hablar y acordamos, las posibilidades son estas, ¿tú qué opinas? Pero poner en la mesa toda la información necesaria para que pueda haber una respuesta o una toma de decisión para eso. Sí, definitivamente es el apoyo en la toma de decisiones, ¿verdad? Incluso podemos tener diversas opciones o que la familia nos plantee diversas opciones y nosotros decirle, bueno, de todo esto que me han pedido, de 10 puntos que ha traído a la mesa, probablemente por ahora solo podamos usar 5, ¿verdad? O comprometernos con 5, ¿sí? Y es una forma de hacer una comunicación abierta y dispuesta, ¿verdad? Sin hacer sentir a la persona que me está obligando, porque muchas veces lo que los cuidadores o los pacientes dicen es que el doctor me dijo que tenía que hacer eso, ¿verdad? Entonces no lo ven como una opción, sino como una obligación, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando con José, ¿verdad? Como profesionales de la salud, esta conversación igual puede surgir en cualquier momento con el paciente, porque los pacientes conviven con distintos personal, ¿verdad? Conviven con la enfermera y muchas veces generan un vínculo y se pueden esa es la enfermera que me cuida, con la que yo me siento quizás más cómodo, más en confianza, puede ser con el médico, con el psicólogo, incluso con fisioterapia, ¿verdad? Si está recibiendo fisioterapia. Entonces, bueno, como profesional de salud podemos hablar con José y decirle, bueno, hola José, sé que no quieres una nueva cirugía. Es totalmente normal sentir miedo o estar cansado de todo esto, porque la verdad es que tenemos derecho a sentirnos agotados, ¿verdad? Mire, he hecho tratamiento, me han puesto tantos catéteres, he venido tantas semanas y aquí estoy en la misma situación, donde ya estoy cansado de esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, abrimos la pregunta. ¿Quieres contarme, verdad, o comentarme o compartirme qué es lo que más te preocupa? ¿Verdad? Tú quisieras hablar de lo que te preocupa, incluso se lo puedo plantear así, y quisieras hacerlo. Puede ser que me diga ahora no, ¿sí? O puede ser que me diga, mire, sí, yo estaba esperando para hablar con usted o con alguien de eso, ¿no? Entonces él nos dice, no quiero que me duela otra vez, porque las amputaciones suelen ser muy dolorosas, ¿verdad? Entonces es una cirugía bastante extrema, ¿no? Ya estoy harto y además yo dije que no me iba a dejar hacer otra cirugía, ¿sí? Entonces validamos, ¿verdad? Tienes razón, ¿verdad? Pasar por una cirugía no es fácil, para nadie es fácil. En mi caso, a mí ya me han hecho cirugía, entonces yo se les cuento. Incluso yo tuve miedo cuando me iban a operar, ¿verdad? Y bueno, tú has sido muy valiente hasta ahora, lo has ido haciendo súper bien, reconocemos que te has esforzado mucho. Eso puede ser algo que ayude porque hace visible que el paciente se ha comprometido también con su tratamiento, ¿verdad? Y bueno, esta nueva cirugía o operación es importante para poder ayudarte a que te sientas mejor. Incluso aquí yo no le puedo mencionar a que tú te recuperes, porque probablemente por los indicios que estamos viendo que es un paciente que va progresando hacia el avance de la enfermedad, la no remisión, ¿verdad? Y probablemente a una derivación de un tratamiento paliativo más intenso, ¿no? Y puedo reforzarle, ¿verdad? Vamos a estar contigo en todo momento. Hay cosas que podemos hacer para que tengas menos miedo, ¿verdad? Te podemos acompañar. Si gustas, yo puedo venir antes de que tú entres a cirugía y estar ahí contigo, ¿verdad? Podemos, si tú quieres o tienes un líder espiritual que quieres que venga a hablar contigo y a orar, lo podemos traer también, ¿sí? A manera de mostrarle otras opciones de soporte, ¿verdad? Podemos planearlo juntos, ¿sí? Paso a paso para que tú te sientas más seguro, ¿no? ¿Te parece si lo pensamos como un equipo? ¿Pues que me diga? Sí, en este caso, sí, está bien. Eh, Me gustaría que hiciéramos eso. Sí. Siempre dejar como la puerta abierta, ¿no? Para que tome la decisión. Sí. Y también, eso es algo que tenemos que hacer es, a lo mejor si la respuesta última de José era no, y me aferro a ese no, pues también nosotros debemos de respetar esa decisión, ¿no? Y hacerle saber de que cualquiera que sea la decisión que él tome, o que la familia tome, vamos a estar ahí y saber que sepa que lo vamos a acompañar, independientemente de un sí o un no en esa esencia. Incluso podría ser también que podría ser que tú cambies de opinión o que te ayudaría a ti a cambiar de opinión, ¿verdad? Porque sabemos que te estás sintiendo mal y eso es por lo que está ocurriendo en tu cuerpo.
¿verdad? Sin embargo, tampoco coaccionarlo a que diga sí. Sí, es distinto, ¿no? En este caso, como yo ya tenía confianza con ese niño y nos comunicábamos de manera bien fluida y abierta, nos dio la posibilidad de hablarlo así, ¿verdad? Sin embargo, uno va observando también las características del paciente y hay pacientes que dicen, no, yo ya no quiero. Alex, ya no quiero. Y bueno, está bien, tenés toda la razón. Lo vamos a hablar con el médico, ¿verdad? Y aquí nos integramos otra vez como equipo y lo conversamos. Lo estamos viendo así, es un paciente que tiene esta situación, qué está pasando con su tratamiento, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tomar otras directrices, ¿verdad? Y el rol importante del trabajo en equipo que si en el momento de ese abordaje se hace por la confianza que se genera, por el momento que yo iba pasando y a veces el paciente le habla, mira, que tengo una duda, eh, y se logra hacer esta conversación, el hecho de volver a integrarse, como decía el licenciado, al equipo y expresar ese punto de vista que en ese momento se ha captado también va a ser importante para todos, Sí. tanto como para el médico, para hacer como, pensar cómo va a ser nuevamente ese abordaje, cómo va a progresar con su tratamiento o cambio de tratamiento, de acuerdo a la decisión que sea, la enfermera, a lo que va a hacer el trabajador social, a su punto, y así todos, pero poder encajar otra vez como un engranaje. Sí, sí, definitivamente es eso. Y actualizar, ¿verdad? La situación. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Tal vez en un inicio el niño era colaborador, o veíamos, o nosotros sentíamos que era más colaborador, pero tal vez no es que hoy no lo sea, sino que su realidad ha cambiado. Está cansado, viene de tratamientos altamente aversivos, complejos, dolorosos. Entonces también podemos situarnos desde la empatía en su lugar y decir, bueno, tiene toda la razón, ¿verdad? Y aparte de eso, pues la situación no ha mejorado. Lejos de eso, quizás se ha ido complicando cada vez más hasta llegar a este punto, ¿no? Y bueno, surgen las preguntas difíciles también relacionadas a la comunicación de malas noticias, ¿verdad? Y este es un conjunto de supuestos que no tiene una sola respuesta, no hay forma de responder desde una sola opción, ¿verdad? Representa estrés para el paciente, los cuidadores y también para nosotros, ¿verdad? Ahí entran cuestiones como cuánto tiempo va a tener, ¿verdad? Del pronóstico de tiempo, ¿verdad? Va a pasar rápido. Incluso hay familiares que pueden preguntar sobre cómo va a ser el proceso de morir, ¿verdad? Cómo va a morir el paciente. Y eso puede generar mucho estrés para nosotros tratar de explicarlo, ¿verdad? También implica la emocionalidad del paciente, su familia y por lo tanto la nuestra. Imagínense en casos de pacientes con enfermedades no oncológicas que los conocemos por años. Yo tengo pacientes ahorita tengo un paciente que yo lo conozco desde los 2 meses y acaba de cumplir 12 años. O sea, lo he visto una vida. Es evidente que yo tengo una percepción distinta de ese niño, ¿verdad? Y lo he acompañado pues todo este tiempo durante su trayecto de enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, estas preguntas se ligan a otro tipo de esquemas, ¿verdad? Como las existenciales. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué enfermera? ¿Por qué psicólogo? ¿Verdad? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Qué hice yo, verdad, para merecerme esto? Y entonces aquí viene lo espiritual, ¿verdad? Porque Dios me ha castigado. Nosotros en nuestra atención cotidiana tenemos un fuerte número de pacientes que tienen, manifiestan, ¿verdad? Distintos tipos de sentir espiritual religioso. Entonces, desde esa perspectiva religiosa, también ellos viven los eventos de su vida. O sea, ¿por qué Dios me está castigando? Hay una mamá que me decía, Alex, como yo me he alejado de los caminos de Dios, pues el Señor nos ha hecho pasar por eso. Y esa es una percepción alterada de la realidad, incluso de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces explicamos que Dios no es un Dios que castiga, sino que acompaña, ¿verdad? Y ahí traemos de vuelta, usted quiere venir con su líder espiritual, la quiere que traigamos al pastor, al padre, o a alguien con quien usted tenga confianza para que hable con usted. Y eso da pues bastante apertura para las familias y los pacientes. Hay cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿verdad? Ya no voy a ver a mis amigos, ya no voy a ir al parque, ya no voy a estudiar, ¿verdad? Y todo eso asusta y preocupa mucho a la familia y a los pacientes, ¿verdad? Emocional, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siempre me siento triste o preocupado, ¿verdad? Con los tratamientos puede haber esta complejidad también. Y eso que me van a hacer, me va a curar, ¿sí? O porque entonces me lo van a hacer, ¿no? Puede tener también las preguntas que decíamos sobre los pronósticos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda o cuánto tiempo le queda a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? A veces no es tan fácil determinar tiempo, pero podemos hablar mucho de, durante el tiempo que sea, vamos a dar calidad de vida y el acompañamiento que ustedes necesiten, ¿verdad? Tanto emocional como de todas las áreas, ¿no? Y bueno, José aceptó su segunda cirugía y después de esa segunda cirugía
y de un nuevo esquema de tratamiento, pues descubrimos que no hay posibilidad de curación. Los médicos determinan que es momento de referir a José a cuidados paliativos. Él tiene la idea nuevamente de que su tratamiento está funcionando, ¿verdad? Y ha hecho planes a futuro, quiere seguir estudiando y estar en casa con su familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablamos de esta referencia con la familia para los cuidados paliativos, ¿verdad? Primero con ellos, y probablemente que esto nos sirva como un escenario para hablarlo con el niño. ¿Cómo se lo plantean ustedes esto? ¿Cómo creen que sería una forma de abordar esta comunicación con la familia, ¿verdad? En esa complejidad que ha ido creciendo en términos de la enfermedad? Sí, porque es importante dar a conocer que se está dando de cierta manera, pero hoy es full atención por el equipo paliativo, ¿no? Entonces, para que también la familia y el niño no sientan que me están abandonando. Sí, sí. ¿Verdad? De hecho, ese es un Entonces, comentario bien usual que escucha muchas veces uno, ¿verdad? Y los doctores ya no me vienen a ver. ya no me vienen a ver. No, solo se fue, no me dijo Ah, nada. ah, Entonces, ¿cómo haríamos esta? A lo mejor voy a usar una palabra que no debería, pero ¿cómo le venderíamos la atención a esta familia y a este niño ya con el equipo de cuidados paliativos? ¿Cómo podríamos decirle que los vamos a referir o a pedirle la evaluación que va a pasar a cuidados paliativos? Vamos a ver si se animan a colocarlo en el chat de los comentarios, por favor, porque es importante entender las diversas maneras que se puede comunicar. Es importante entender o hacer saber que siempre desde el sector salud, me refiero a los prestadores del servicio, siempre vamos a actuar en el pro del bienestar, sí, ¿sí? En el pro del acompañar, eso ya es puramente de nosotros en cuidados paliativos y todos los demás que hacemos este tipo de atención, pero que también todo el sector de salud está buscando el beneficio. sí. Diferentes aproximaciones son curación y paliación, pero que se confluyen en una misma situación que se llama persona, Sí, correcto. que va por sobre el sufrimiento. Sí. Y este puede ser un reto de comunicación para nosotros como equipo, ¿verdad? Sobre todo si estamos como un equipo tratante, más que un equipo paliativo. Y evidentemente también si estamos como un equipo paliativo, ¿verdad? Porque la familia va a venir a nosotros y tiene que conversar con nosotros de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y quizás en ese momento tenga una noción que puede ser confusa incluso, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos que estar preparados para mantener este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, aquí ponemos un ejemplo, ¿verdad? Que como personal, como el médico, por decirlo así, bueno, hemos venido conversando, ¿verdad? Y pues hemos visto que la enfermedad no ha dejado de afectar, ¿verdad? Y a pesar de los tratamientos, continúa ahí, ¿sí? Queremos hablar con ustedes sobre cómo pudiésemos seguir brindándole apoyo a José, ¿verdad? Y mejorar su calidad de vida, ¿sí? Pero ese enfoque no lo tenemos que perder, que los paliativos también están ligados a la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y a la ayuda que nosotros podemos proporcionar, ¿no? Y en este momento creemos que podría beneficiarse, ¿verdad? Vean cómo es una palabra bastante importante esa, ¿no? Beneficiarse del acompañamiento del equipo de cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces la familia nos dice, eso significa que ya no hay nada por hacer, ¿verdad? Que es una frase que se suele utilizar en ambos lados muchas veces, ¿verdad? Tenemos que tratar de sacarla de nuestro diccionario, ¿verdad? Y lo voy a decir tanto de la parte del que recibe la atención Sí. como el prestador del Sí. servicio. A veces un mensaje con el que empezamos incluso. Exacto. Bueno, ya no tenemos más por hacer. Sin embargo, tenemos mucho por hacer y esa es la respuesta que encontramos en los cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad cuidados paliativos significa que vamos a enfocarnos aún más en el bienestar de José, ¿verdad? En ayudarle a controlar o disminuir su dolor, en acompañarlo emocionalmente y ayudarles a ustedes a tomar decisiones de apoyo, ¿verdad? Si quieren ir a casa, si quieren permanecer en el hospital. El equipo de paliativo trabaja en conjunto con el equipo tratante, es decir, no nos vamos a despegar, no vamos a desaparecer, ¿verdad? No vamos a abandonar el barco, vamos a seguir aquí, no nos reemplaza, ¿verdad? El tratamiento, sino que nos complementa, ¿verdad? Somos equipos que nos complementamos. Y esta puede ser una forma de hablar acerca de los cuidados paliativos con la familia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? Exploremos. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué les hace pensar a ustedes que ya no hay nada por hacer, ¿verdad? Dosifiquemos, por ahora lo que podemos decirles es esto, ¿verdad? Estamos planeando, hemos visto por la progresión de la enfermedad
que puede ser importante que se involucre el equipo de cuidados paliativos, ¿sí? ¿Realmente quiere saber todo eso o solo le interesa saber más lo del tratamiento, lo del equipo de cuidados paliativos o si pueden ir o no a casa ahora, ¿verdad? Entonces, preguntar, porque a veces toda la información puede ser muy agobiante y entonces ahí va a ser más importante dosificar, ¿verdad? Por ahora, centrémonos en si pueden ir a casa o no. Sobre muchas cosas tan impactantes, pues como que no he dejado ni digerido una cuando tengo otra y voy sobre otra y otra. Entonces, total que no nos pone atención. Sí, sí, puede ser que se pierda en la comunicación porque algo genere mucho impacto emocional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en pacientes donde tenemos mucha concomitancia de otras enfermedades, de otras condiciones. Fíjense que, bueno, su hijo, además de tener esta condición, también ahora está desarrollando una cardiopatía y hemos visto que tiene falla renal y los datos nos dicen que también, pues probablemente hay eh, una sepsis, ¿verdad? Entonces, entre más información vamos metiendo ese saquito, es más fácil que se rompa y se pierda, ¿no? Entonces, tenemos que priorizar sobre algunas cosas, ¿no? Y ir hablando, obviamente, pues progresivamente de cada uno de los elementos que van apareciendo, ¿verdad? Estar preparado, no pasa nada si decimos, bueno, por ahora no sé qué decirte, me parece interesante lo que me estás preguntando, lo podemos hablar con el médico, si en el caso se lo pregunta el psicólogo, o bueno, lo podemos hablar con el psicólogo, más la parte emocional, ¿verdad? Lo que a ti te hace sentir mucha angustia, o cómo sentirte más tranquilo, ¿verdad? Lo vamos a hablar con alguien, lo vamos a averiguar, lo vamos a investigar, ¿sí? Qué bueno que me lo contaste porque me permite pensar qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces, disposición, yo voy a estar pendiente de ti, si necesitas hablar, me mandas a llamar con las enfermeras o con quien el equipo tenga más confianza para conversar, ¿sí? La empatía, yo sé, ¿verdad? Debe ser muy difícil para ti y en tu lugar yo me sentiría igual, me sentiría así de agobiado, así de preocupado, ¿verdad? No trato de decir que no está pasando nada, todavía que no está pasando nada. Y bueno, para cerrar un poquito con otro caso, un paciente que iba a ser trasladado a la UCI por complicaciones, ¿verdad? Se negaba a ser trasladado. Lo primero que hicimos fue sondear sus temores. Nos entrevistamos con el niño y con los cuidadores, ¿verdad? Para darnos cuenta qué era lo que ocurría. Como resultado, obtuvimos, pues, entender las necesidades de acompañamiento. El niño no quería estar solo porque estaba plenamente consciente, ¿verdad? Y en la UCI, pues en aquel momento todavía no se permitía pues no era una UCI de puertas abiertas, ¿verdad? Sin embargo, ahora la realidad ha cambiado y se nos permite que estos pacientes tengan un cuidado continuo, ¿no? Entonces, luego de eso, dimos contención emocional, ¿sí? Psicoeducamos porque era importante ir a la UCI, necesitamos más monitoreo, necesitamos equipo que no hay aquí en piso, entonces eso no nos permite tenerlo acá. Hicimos actividades de descarga, facilitamos que la familia pues, o los cuidadores llorasen, ¿verdad? Y hablasen de cómo se sentían en una situación tan difícil. Y eso pues disminuyó la tensión y el enojo ante el posible traslado, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Hablamos con el personal de UCI, quienes muestran siempre mucha disposición para el equipo de cuidados paliativos. Preguntamos si podíamos traer a la familia a la visita al hospital. Nos dijeron que sí, fue aceptado. Entonces trajimos a la familia con acompañamiento nuestro y también con soporte emocional, porque no se trata solo de traer a la familia al hospital y dejarla ahí, sino que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Entonces hicimos esa visita y como resultado, pues, aceptación de ese traslado, ¿verdad? Y ahí pueden ver ustedes una fotito donde la familia, los abuelitos y la hermanita están acompañando al niño en la voz, ¿verdad? Eso nos permite hacerle ver que nos importa, ¿verdad? El paciente, que nos importa su necesidad, ¿verdad? También hemos nosotros escrito o adaptado un protocolo de acompañamiento. Ustedes pueden escanear ese código y van a encontrar esta versión como de bolsillo, que es cortita, que nos habla sobre cómo acompañar, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que es importante acompañar emocionalmente la comunicación de malas noticias, ¿verdad? Lo pueden revisar, estoy muy seguro que les va a servir. Y bueno, también comentarles que hemos escrito un libro sobre la experiencia hospitalaria, ¿verdad? Pueden escanearlo en el código QR, también pueden acceder a nuestras redes y si lo quieren comprar pues con mucho gusto nos apoyan. Se llama El Juego que Sana, Experiencias Lúdicas Hospitalarias en El Salvador. Y bueno, estas son las referencias. Irles agradeciendo a ustedes pues, el tiempo y este espacio para comunicarnos, ¿no? Para compartir y exponer ideas y sobre todo pues, para reconocer cuán útil puede ser una buena comunicación, ¿verdad? Y una comunicación empática es un abrazo que consuela, que alivia y acompaña, ¿verdad? Un abrazo que dice, estamos contigo. Eso es algo muy importante porque eh, el programa busca mejorar la cobertura y la atención en cuidados paliativos
en todo el curso de vida, ¿no? Y la parte pediátrica, pareciera como que hablamos de niños y no sufrieran o no padecieran ese tipo de enfermedades, que como ya lo hablamos en este transcurso, la sufren por mucho más tiempo, al parecer, ¿no? La capacidad de sanación, por la capacidad de resiliencia que tienen, por la capacidad de sobreponerse a diferentes situaciones, hoy por hoy más con los tratamientos que han avanzado mucho. Entonces, es mucho más importante el acompañamiento. Sí, Es mucho más importante también que estos equipos estén formados, mejor informados, actualizados, pero también, por sobre todo, que también estos equipos tengan un soporte, porque la atención paliativa, tanto en los adultos como en los niños, en los equipos deben de tener momentos de descarga, ¿no? Y por ahí va la comunicación también, sí. porque esto es una carga, digámoslo así, que se siente menos cuando se lleva como equipo. Sí, sí, poderlo hablar también, ¿verdad? Decir, bueno, este caso nos está sobrepasando, Exacto. ¿verdad? Nos está dejando ver que no tenemos como capacidad de respuesta, ¿verdad? Puede ser casos que hayan complicaciones como temas de demanda o incluso insatisfacción de los cuidadores, ¿verdad? No hicieron lo que tenían que hacer. Que pueden ser situaciones que son comunes, ¿verdad? Porque la familia va a buscar siempre quizás una circunstancia en la cual no funciona el tratamiento o quizás algo se hizo mal y entonces por eso es que terminamos acá, ¿verdad? Sin embargo, podemos evitarnos muchas complicaciones con una buena comunicación, ¿verdad? También podemos evitar desgastarnos en el cuidado, ¿verdad? Con una buena comunicación con el equipo, ¿no? Valdrá la pena hacer cierres también cuando un paciente cierra su vida en este mundo, ¿verdad? Cuando fallece, discutir, hablar, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué logramos? ¿Qué quizás nos faltó? Sí, hacer ese cierre. Y poder pasar entonces a la siguiente tarea, la de acompañar a otra persona, que es una labor bastante noble también. O sea, los cuidados paliativos tienen quizás un 100% de humanización y de compasión en la atención, ¿no? Entonces, hagamos estos espacios donde también podamos hablar nosotros de cómo fue hacer este ejercicio de acompañamiento. Perfecto, bueno. Si hay dudas o preguntas, por favor, hacérselas la cajita del chat. Y si no, también, pues, en ese transcurso, darle las gracias siempre al licenciado ahorita, pues, una charla en un corto tiempo, diría yo, pero que se puede extender a mucho más, porque es muy amplio la diversidad de las formas en cómo nos podemos comunicar con este curso de vida de los pacientes. Cada uno tiene sus características específicas o especiales, podríamos decir, y que amerita aprender, informarse de cómo debe de hacerse, la mejor forma de hacerse, que también, como dicen varios de nuestros profesores, ¿no? El mejor profesor que se tiene es el paciente. Sí, El paciente. Entonces, darle las gracias de nuevo, dar gracias a la Fundación también, porque nos permite tener a un profesional como el licenciado ahorita, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, para poder abordar estos temas que son de mucha importancia a través de esta plataforma, también el proyecto ECO a través del INS, que nos apoya mes a mes con este tipo de espacios.